Bueno, mis agradecimientos al doctor Juan Pablo, a Néstor, al comité organizador, por esta amable invitación. Trataremos de ser breves. El objetivo de la charla no es tratar de convencerlos de que hagan minitoracotomía derecha, es tratar de que se arrepientan de no haberla hecho. Como veo que el público es bien diverso, hay cardiólogos, estudiantes, famosos, especialistas. Muy brevemente lo que estamos haciendo o de qué es lo que vamos a hablar. Cuando hablamos de minitoracotomía o mínimamente invasiva, porque eso tiene muchas definiciones, la plataforma que hemos elegido y la cual investigamos es esta: abordaje de las arterias femorales. Por técnica del Seldinger se progresan las cánulas, se confirma por ecocardiograma transesofágico perioperatorio en todos los casos. Aquí observan cánula arterial y venosa colocadas por disección directa. Posteriormente, la minitoracotomía en cuarto espacio, la utilización de un instrumental especial, pero que es fácilmente adaptable por un cirujano convencional. Este es el tipo de exposición que tenemos, una minitoracotomía con un separador. Utilizamos un dispositivo que es un separador de tejidos blandos y lo único diferente quizás es el brazo a través del cual vamos a separar la aurícula izquierda. Es una técnica reproducible, fácil, y este es el tipo de visualización. Fíjense que el cirujano, como está en esta posición, va a tener una vista directa de la válvula mitral, a diferencia de la esternotomía en que va a ver en el plano anteroposterior. Esto es lo que vemos en una cirugía mitral. El cirujano tiene una vista directa, es el único que ve, entre otras cosas, pero se ve muy bien de la válvula mitral. Este es un caso de una plastia mitral con anuloplastia. Fíjense que se ve perfecto allí. Queda un poco lejos, es digamos que un poco difícil de adaptarse, pero no imposible y es reproducible. La idea de la charla, ¿cuál es? Es tratar de que vean por qué tenemos que meternos en esto. Primero, hace falta evidencia científica publicada acerca de la utilidad del mix. Sin embargo, a pesar de que hace falta, miren cómo ha ido progresando. Estos son los últimos años. En gris, los casos realizados por minitoracotomía, y en negro, los casos realizados por esternotomía media. O sea, a pesar de que no hay estudios prospectivos randomizados, esa cirugía viene en aumento. En el 2010, Delis Mix salió en un statement, una afirmación diciendo que la cirugía mínimamente invasiva era una indicación de tipo 2B para cirugía de la válvula mitral. Eso no quiere decir que sea mala, quiere decir que no hay estudios prospectivos randomizados. Sin embargo, en múltiples estudios de seguimiento se ha comprobado por lo menos la no inferioridad del procedimiento. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. En los próximos 50 años la población va a ir envejeciendo. En el grupo de 70 a 83 años se piensa que se va a duplicar en los siguientes años, en los siguientes 50 años, y en ese grupo la incidencia de insuficiencia mitral, por lo menos de grado moderado, va a llegar a ser del 11%. Es decir, ahí va a haber una población, al igual que en estenosis aórtica, en la medida en que se envejece la población, vamos a tener un problema potencial ahí con insuficiencia mitral. La cirugía convencional, y lo vimos en la charla del doctor Esmedira esta mañana, produce resultados óptimos. La mortalidad cercana al 0%, la morbilidad muy bajita. Entonces, ¿qué vamos a ganar con mínimamente invasiva? Yo creo que es el momento de empezar a mirar los resultados desde otro punto de vista. Tenemos que empezar a ver la recuperación del estado funcional, tenemos que empezar a ver costos, la satisfacción del paciente y del cardiólogo, y ahorita vamos a hablar sobre eso. La discusión de esta mañana con el doctor Rivas estuvo bien interesante, bien interesante acerca de costos. Yo hago mi pregunta: ¿cuál es el costo, el costo directo e indirecto de que un paciente llegue solicitando esta cirugía porque llega a su sitio que es de primera tecnología, el mejor sitio en cada ciudad, y usted le diga no, qué pena, no estamos capacitados para hacerla, o nos parecen muy caros las cánulas? Eso tiene un costo directo e indirecto duro. Ahora, volviendo al tema, y este es el otro tópico: insuficiencia mitral severa en paciente asintomático. En Colombia estamos lejos de que nos lleguen a mandar pacientes, o yo creo que eso todavía no hay conciencia de que estos pacientes asintomáticos se benefician con cirugía, pero especialmente este grupo, paciente asintomático con ventrículo conservado y con insuficiencia mitral severa que tenga una alta probabilidad de plastia. Por ejemplo, ¿cuál es? Lo que tengan prolapso de la válvula posterior. Ese paciente asintomático difícilmente va a aceptar una esternotomía porque la esternotomía sola implica más síntomas de los que él está teniendo. Entonces, en este grupo de pacientes tenemos que prepararnos nosotros los cirujanos
para ofrecer procedimientos que sean un poco menos cruentos. Lo raro de tanta discusión en nuestro medio en Colombia es que esta discusión comenzó, o este interés comienza hace 2 o 3 años. Sin embargo, la mínimamente invasiva comenzó en el mundo a mediados de los 90. O sea, lo que estamos leyendo en la literatura ahora es el resultado ya de 15 años de experiencia. Eso es lo que están publicando casi todas las series. Como por ejemplo esta serie de Galloway de la Universidad de Nueva York, publicada, son todas estas series recientes, en el 2009. Fíjense que de 3.057 cirugías hace 1.000 mínimamente invasivas. Miren la mortalidad, 1.3%, perfectamente comparable a la de una cirugía convencional. Libre de reoperación a 8 años, 95%. Libre de insuficiencia mitral severa, 93%. Entonces, partiendo de la realidad que no hay estudios prospectivos randomizados, vamos en la charla a tratar de examinar qué estudios comparativos existen entre mini abordaje o mini toracotomía y esternotomía completa. Vamos a revisar qué pasa con los casos más seleccionados, los casos de alto riesgo. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la cirugía mínimamente invasiva, como es más difícil, se la ofrecemos al paciente de menor riesgo. Vamos a revisar qué pasa con esto y por último unas conclusiones. Entonces, primero, estudios comparativos entre mini toracotomía y esternotomía. Si uno revisa, hace la revisión bibliográfica y coloca esos términos, mínimamente invasiva o menos invasiva, en los últimos 3 años hay más de 250 artículos publicados, o sea que realmente hay interés en el tema. Fíjense este estudio de Iribarne y Argenciano de la Universidad de Columbia, del 2000 al 2008. 1.005 cambios valvulares mitrales aislados, pacientes mayores de 75 años. Miren el porcentaje en el cual se hizo minitoracotomía, 40%. Miremos los resultados rápidamente. La aplastia se logra más con minitoracotomía que por esternotomía. Los tiempos de isquemia y perfusión son más largos con la mínimamente invasiva. Esto es consistente en todas las series. Todos reportan tiempo de clam y tiempo de perfusión más largos. La hospitalización es considerablemente menor, estadísticamente diferente, y la mortalidad en esta serie fue estadísticamente diferente. En una serie de más de 1.000 pacientes en casi 10 años de seguimiento. Ese artículo nos deja de interesante este análisis de costos. Hay un costo, una diferencia de costo total a favor de la mínimamente invasiva en ese centro en Nueva York, en el cual la diferencia es de $14.000. Y ellos hacen el análisis de costos directos y costos indirectos. En costos directos $9.000 a favor de la mínima y en costos indirectos $6.000. Después nos tenemos, si quieren, a charlar costos. Yo pregunto, ¿cuál es el costo de un paciente que haga mediastinitis? ¿Cuál es el costo? O sea, eso da mucho para hablar del tema de costos. Este artículo también nos deja de interesante esto. Esas gráficas que casi no se ven en los títulos. Es el primer artículo de los que yo leí que hace un análisis más fino de la recuperación del estado funcional. Entonces, allí analizan el tiempo en el cual el paciente deambula independientemente, el tiempo en el cual es capaz de subir una escalera y el tiempo en el cual es capaz de estar parado solo. En todas esas variables siempre es la tendencia, no es estadísticamente significante, pero la tendencia favorece en todos los casos la cirugía mínimamente invasiva. O sea que de conclusión grande de este estudio es un poco más barata en ese estudio y permite una recuperación más rápida. Ahora bien, habíamos dicho que la mayor parte de los reportes de cirugía mínimamente invasiva usan pacientes de bajo riesgo. En este estudio de Goldstone, un estudio muy, muy grande también, del 2002 al 2011, de 4.200 operaciones, 1.000 fueron válvulas mitrales aisladas, y de esas 1.000 saca 2 grupos, 550, o sea, el 66% por mínimamente invasiva y el 34% por esternotomía. Ellos hacen después un score de propensión y sacan 2 grupos que son completamente comparables. Fíjense que es llamativo acá, una de las indicaciones para llevar al paciente a mínimamente invasiva, y esto es para recalcarlo, preferencia del paciente o preferencia del cardiólogo. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, a que el paciente llegue pidiendo o que el cardiólogo le mande, pero en este estudio lo consideran como indicación para mínimamente invasiva. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Ellos lo distribuyen en dos grupos: insuficiencia mitral de cualquier causa, insuficiencia degenerativa, y para esos abordaje por esternotomía o abordaje por mínimamente invasivo.
y encuentran, fíjense las cifras de mortalidad, por esternotomía 0.5%, por mínimamente invasiva 0% para la degenerativa. Sepsis, 1% por esternotomía, 0% por mínima y 0% para la degenerativa. Stroke, 0.50, fíjense, son cifras realmente impresionantes en cuanto a los buenos resultados. Llamativo es que, como ya había dicho el doctor Juan Santiago, hay una tendencia a menos fibrilación auricular. Ahí tenemos otro punto a favor de la mínimamente invasiva. Y el tiempo de extubación es levemente menor en pacientes con cirugía mínimamente invasiva. Revisando metaanálisis, también recientes, que comparen esternotomía contra minitoracotomía, del doctor Chen del 2011 es bien interesante. Revisa 35 estudios, de los cuales 33 son no randomizados y 2 son randomizados. Las conclusiones grandes: menos fibrilación auricular, menos transfusiones, menor tiempo de hospitalización, menor tiempo de UCI, extubación más precoz, y esta es una variable que nadie pregunta: mayor satisfacción con la cicatrización. Y otro metaanálisis, el de Modi, también con 2.000 pacientes, 2.800, casi 3.000 pacientes, confirma esos resultados: menor hospitalización, menor tiempo de UCI y menor sangrado. No solo menor sangrado, sino menor necesidad de transfusiones. Cuando se compara el seguimiento a largo plazo en series muy recientes del 2012, fíjense que es prácticamente igual, no hay diferencia significativa entre el mini abordaje y la esternotomía completa. Pasemos de página. ¿Qué pasa cuando comparamos para pacientes que van a reoperación mitral? Cuando comparamos abordaje mínimamente invasivo contra reesternotomía. Antes no se hacía esto, pero hay grupos, inclusive de los que ya expliqué, que han adoptado la mínimamente invasiva como el patrón de oro, como el abordaje de primera elección en toda patología mitral. ¿Qué cirujano quiere reentrar en una válvula mitral? Ninguno, porque sabemos los riesgos. El doctor Little de Cleveland Clinic demostró: cuando uno hace una reoperación mitral y el paciente tiene un cambio valvular aórtico previo, la mortalidad se eleva hasta en un 26%. El doctor Ishar y el doctor Jamieson, en 2 series diferentes, demostraron que si el paciente, uno lo tiene que llevar a reoperación mitral, pero el paciente tiene puentes coronarios permeables, la mortalidad es esta, de 8.8 a 14%. Benson, también de Cleveland, comparó una serie muy grande de reesternotomías contra minitoracotomías y la mortalidad es equivalente. Y Chitwood, en el 2004, publica una mortalidad para reoperación por minitoracotomía del 5.7%. Esta serie la reporta Chitwood en el 2012, es el seguimiento de sus pacientes. Cuando él la publica, era la serie más grande de reoperaciones por minitoracotomía. Fíjense que era 167 reoperaciones. Y a él le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros con el doctor Jaramillo, que él llegó, publicó sus 167 pacientes y al día siguiente el doctor Moore publicó muchos más. Nosotros venimos orgullosos con 180 casos, pero Juan Santiago ya trae 280. Entonces eso le pasó a Chitwood. Chitwood, en esta serie, desde el 96, ellos eligieron la minitoracotomía como la vía de elección en los casos de reoperaciones. Realizan 167 reoperaciones. El 70% tenía enfermedad coronaria, tenían puentes previos, y el 38% alguna cirugía valvular previa. Interesante es la mortalidad, realmente baja. Para hacer una reoperación, 3% de mortalidad, una tasa de conversión del 2%, disección aórtica del 0%. Un dato llamativo de ese estudio es MACE en el 26%. Cualquiera que sea cirujano sabe lo difícil que es hacer un MACE en una reoperación, porque hay que disecar absolutamente todo. En la mínimamente invasiva, como está viendo uno el corazón por dentro, el abordaje es plenamente endomiocárdico. Quizás eso explica por qué esa tasa tan elevada de MACE asociado en reoperaciones. Un dato también llamativo es que en los casos en los cuales él no puede clampear la aorta, lo que hacen es hipotermia moderada de 25 a 28 grados, inducen fibrilación eléctrica, lo cual yo creo que aquí muy pocos sitios hacen eso, y obtiene unos resultados óptimos con eso. Este arresto fibrilatorio hipotérmico ha sido discutido. El STS inclusive también sacó una publicación en que decían que aumentaba
el riesgo de lesión neurológica hasta en 6 veces, pero eso se ha seguido debatiendo. Otro estudio, este del doctor Lamelas, que trabaja en el Mount Sinai de Miami, y que es una de las personas que ha estado más directamente involucradas con el tema de la mínimamente invasiva, publica este estudio, cómo es el seguimiento de la minitoracotomía derecha en pacientes que tienen una esternotomía previa. Y fíjense en los resultados, 88 pacientes con cirugía previa, los divide en dos grupos, 59 versus 20. La mortalidad de la mínimamente invasiva, 3%, contra 14 de la reesternotomía. Complicaciones 29 contra 66 y diferencia significativa en la hospitalización en UCI. Y el doctor Moore, que era el que les comentaba de la serie, publica este artículo lindísimo también, en el cual nos muestra esto. Esto es lo que uno se ve abocado en una reintervención mitral, el corazón completamente pegado aquí al esternón. Fíjense en esta serie, del 99 al 2008, 181 pacientes. Esta es la serie más grande de reoperaciones mitrales. En esta serie, el 42% tenía cirugía coronaria previa, el 30% cirugía valvular previa y el 9% válvulas más coronarias. Miren, llamativos los resultados. Para hacer reoperaciones hizo 60% de plastias. Yo creo que nosotros estamos muy poco tentados a hacer una plastia en una reintervención, pero la posibilidad de plastiar es muy alta. Y 77% de los casos los hizo sin utilización de cardioplegia, utilizando arresto fibrilatorio hipotérmico. La mortalidad a 30 días en total fue el 6%. Otras series comparan, por ejemplo, estas de Jamieson, tienen mortalidades entre el 6 y el 9% para esternotomías. O sea, si no son estudios prospectivos randomizados, pero comparando la mortalidad se favorece mucho con la mínimamente invasiva. Ahora, el otro grupo de riesgo son los pacientes obesos. En el obeso hay muy poco publicado, de nuevo una serie del doctor Lamelas. En Estados Unidos los pacientes que tengan un índice de masa corporal de 30, 40 o 50 son frecuentes y esa población se ha ido duplicando, triplicando y quintuplicando respectivamente. El ser obeso no aumenta la mortalidad, pero sí la morbilidad. Entonces, en esta serie el doctor Lamelas agarra este grupo de pacientes de 2.200 cirugías, 160 obesos, y de estos 160, 96 por esternotomía y 64 por minitoracotomía. Miren los datos. Lo mismo de siempre, tiempo de Klein de perfusión más largo, tiempo de UCI mucho menos prolongado, la hospitalización mucho menos prolongada, pero muy llamativo, insuficiencia renal aguda 0% contra 6%, la sobrevida igual, el sangrado igual, una tasa de conversión realmente baja, Entonces, él termina concluyendo que la cirugía por abordaje por minitoracotomía es la vía de elección para el paciente obeso. Ahora, ¿qué pasa con el paciente con el paciente mayor de 70 años? Sabía que me lo iba a decir, lo memoricé, dije, no voy a decir anciano, pero vea. Bueno, nuevamente, doctor Lamelas publica el seguimiento de pacientes mayores de 75 años comparando esternotomía versus mínimamente invasiva y publica esta serie. 227 pacientes mayores de 75 años. De estos 227, una vez que aplica los criterios de exclusión, quedan 203 pacientes. Al 60% le hizo mínima y al 40% le hizo esternotomía. Miren la mortalidad, 1.7% con mínima contra 9% con esternotomía. Lo mismo en complicaciones, 21 contra 45. Conclusión, la misma. La cirugía mínimamente invasiva estaría teóricamente indicada, es segura, por lo menos comparable a la esternotomía media en pacientes mayores de 75 años. Esta otra serie, ya estamos a punto de acabar la parte de series que es bastante denso, pero es importante, del doctor Moore, del otro grupo importante que es de Leipzig, que es el otro que publica mucho en cirugía mínimamente invasiva, publicado en el 2011, y analiza también el seguimiento de mínimamente invasiva versus esternotomía en pacientes mayores de 75 años. Y este estudio es interesante porque también hace un score de propensión y saca dos subgrupos que son perfectamente comparables. Encuentra, la serie es grandísima, 1027 mayores de 70 años, miren la mortalidad, absolutamente comparable, las complicaciones son comparables. Paradójicamente a lo que uno piensa, los tiempos de cirugía y de perfusión son largos, pero las complicaciones no lo son.
La sobrevida a largo plazo es exactamente igual para los dos grupos, no hay diferencias en la mortalidad entre 5 y 8 años. Entonces las conclusiones del doctor Moore, la cirugía de válvula mitral a través de mini toracotomía derecha es al menos tan buena y tan segura como la esternotomía completa. Ahora nuestra humilde colaboración. Yo hablo en nombre de un grupo, somos 5 cirujanos, anestesiólogos, enfermeras, instrumentadoras, intensivistas y terapistas respiratorias. Y hemos desde el 2010 estado muy interesados en el tema de cirugía mitral, de cirugía de mínimamente invasiva, perdón. Este es el subgrupo de mini toracotomía derecha, no mitral, sino mini toracotomía derecha. A través de mini toracotomía derecha hemos hecho todo esto. Tumores, sella más MACE, sella, plastia mitral con tricúspide, plastia mitral con MACE, plastia mitral sola, cambio alveolar mitral. El número todavía no es muy grande, son 56 pacientes en 3 años. Estos fueron mitrales, cambios mitrales 21, plastias mitrales 25. Y muy rápidamente, en aras del tiempo, tuvimos 2 mortalidades. Una, que fue disrupción medioventricular, que digamos que esa no se le puede adjudicar a la cirugía. Y un paciente se nos murió yo creo que eso sí es lo que llama Juan Santiago o Néstor, la curva de aprendizaje. Le hicimos ecocardiograma posoperatorio y demostró una insuficiencia mitral de 1 milímetro, pero que llegaba hasta el techo de la aurícula. Yo creo que si hubiera sido un caso convencional no se le hubiera hecho eco. En este caso se le hizo el eco, se encontró eso y la decisión fue volverla a abrir, y después de volverla a abrir salió en síndrome de bajo gasto. Estos fueron los 2 pacientes. No hemos tenido ni reoperación por sangrado, ni bloqueo, ni diálisis, ni infección de la herida, ni conversión, ni infección superficial. Ah, no, perdón, aquí donde dice ISO, hace 2 semanas tuvimos la segunda complicación en este abordaje, que fue una paciente de 80 años con implantes mamarios previos. Se le hizo la mini toracotomía y hubo disrupción de una de las prótesis mamarias, entonces empezó a salir silicona por la herida quirúrgica. 80 años. Y eso ha sido un dolor de cabeza. Vanidad de vanidades. En nuestra serie sí, no tengo el comparativo con esternotomía completa, pero el tiempo de cirugía es más alto, el tiempo de isquemia y de perfusión es largo, los días de UCI y de hospitalización total son mucho menor y el tiempo en horas de intubación es menor. En parte porque estamos acuciosos con esos pacientes de que se aplique el protocolo de Fast Track. Entonces, ya estas son las conclusiones. La cirugía mínimamente invasiva de la válvula mitral, ¿qué ofrece? Morbilidad y mortalidad igual o menor a la esternotomía, menor dolor, recuperación más rápida, menor incapacidad, menor sangrado, menos transfusiones, mayor satisfacción del paciente, mayor satisfacción del cardiólogo, mejor visualización de la válvula, lo cual hace que la posibilidad de plastia sea mayor, menor fibrilación auricular, menos complicaciones como falla renal, infecciones superficiales o profundas y posiblemente menores costos. Entonces, yo les haría la pregunta. Bueno, los aspectos negativos, no todo es bello. Como estamos usando canulación periférica, hay posibilidad de disección, hay posibilidad de stroke, hay parálisis diafragmática, complicaciones de la ingle y posibilidad de conversión que no los tenemos con el otro abordaje. Para concluir, yo les haría esta pregunta. ¿Usted indicaría mini abordaje o abordaje por mini toracotomía en estos pacientes? Cirugía mitral electiva, cirugía mitral compleja, paciente de alto riesgo, paciente de bajo riesgo, reoperación mitral o mayores de 70 años, y yo a todos les respondería que sí. Este es un comparativo, paciente de estrato muy alto, ingeniero, se le dio su plastia mitral con mini toracotomía y paciente barrendero, cisben. Esos son los resultados cosméticos muy satisfactorios. Gracias. Muchas gracias. La charla final de la mañana